El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos allí puestos, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron a los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando los hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y les dijo, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar donde los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos
dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Libro de Juan, capítulo 19. Gracias al Señor por su infinito amor y misericordia con nosotros, que cada día, porque Él es bueno, está siempre enseñando por medio de su Santo Espíritu a aquellos los cuales de verdad quieren vivir una vida conforme a su voluntad. A estos mismos va a seguir instruyendo para que vayan creciendo en el hombre interior hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. ¿Sí? Para que así el Padre se regocije y ellos con Él, y de esta manera el Evangelio del Padre, el genuino Evangelio, sea llevado por las naciones, para que los hombres que en realidad les ha sido el privilegio de entrar al reino de los cielos sean añadidos a la iglesia. Porque Dios es bueno, muy bueno, y en su bendito amor y misericordia está buscando que el hombre se arrepienta y se convierta de sus malos caminos. Uno de los tropiezos más grandes que hemos estado trabajando es en la incredulidad y la desobediencia, hasta que en realidad pues se crea y se obedezca. O sea, el asunto de hablarte de estas cosas no es nada más como que simplemente estés escuchando y te ofendas al respecto. Lo que Dios quiere es que cuando tú escuches y por medio de lo que escuchas te des cuenta que las obras que estás haciendo son malas, las cambies. Como te he dicho antes, la salvación viene por medio de la fe, ¿sí? Y la fe es un don de Dios. Por lo tanto, es importante que creas en esa salvación y después de la salvación vivas en justicia. O sea, por medio de la fe el Señor te mete a su reino, pero dentro de su reino tienes que obedecer. Dentro del reino de Dios tienes que vivir en perfecta obediencia, lo cual en estos días no se cree, porque los hombres creen que no necesitan vivir obedientemente porque ya tienen la salvación. Los han engañado y les han hecho creer que una vez salvos ya no tienen que vivir en obediencia porque el Señor Jesús les dio salvación, por lo tanto ya son salvos, no importa qué hagan en esta tierra, ya son salvos. Pero no es así. Si fuese así, pues entonces las cartas de los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, tesalónicos, hebreos, todas las cartas del Nuevo Testamento desde el libro de Hechos, no fueran sido escritas para que los hombres, redarguyendo a los hombres en diferentes maneras y en diferentes pecados, porque cuando Pablo escribía una carta a los hebreos, no se la escribía a los hebreos inconversos, no se la escribía a los corintios inconversos, ni a los tesalónicos inconversos, ni a los gálatas inconversos. Se las estaba mandando a la iglesia de ese pueblo, redarguyéndoles de los pecados que esa iglesia en ese momento estaba cometiendo. Y si en realidad ya habían sido salvos, como hoy en día se predica, no habría necesidad de que ellos obedecieran, porque en realidad
pues ya no tendría necesidad de obedecer. Si la salvación fuese como hoy la predican, que una vez salvo para siempre salvos, no importa lo que hagas, por eso es don de Dios. Y ya que menciono ese asunto, deja ver si lo busco aquí de una vez, para que mires el error donde lo sacan. Efesios 2:8 dice, en el nombre del Señor Jesús: porque vosotros sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados por el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesús mismo la piedra de ángulo, en quien todo el edificio, coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros, edificados juntamente con Él para morada de Dios en el Espíritu. ¿Lo miras? Otra vez. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a seguir trabajando con el ídolo de la incredulidad para destruirlo y el de la desobediencia juntos, dentro de la misma salvación, basado en lo que te leí en el capítulo 2 de Efesios, donde enseña la salvación por gracia
y la forma en la que se leen los versículos, pero no se entiende lo que se lee. Eso me he dado cuenta mucho, que leen la escritura y aunque la están leyendo no la entienden. Ven su forma de conducta y aunque están viendo su forma de conducta, no ven que es mala. Escuchan sus palabras, sienten las intenciones del corazón, pero con todo y eso creen que son buenos y que van camino al cielo porque son salvos. Fíjate, versículo 8. Ahora, los que ya son salvos son salvos. Los que no tienen que ser salvados. ¿Cómo se comporta un salvo? Bueno, regresamos al capítulo 2, versículo 1. Fíjate, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Lo puedes mirar? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué significa eso? Si yo estaba muerto antes, ahora en Cristo ya no. Si ahora que estoy en Cristo todavía habito en mis pecados, en realidad sigo estando muerto. Si los hombres creen que la salvación es un ritual, porque la mayoría piensa, no, pues yo fui salvo un ejemplo, en el 2010, fui salvo en el 2008, fui salvo en el 94, fui salvo en el 2017. Porque miran como la salvación como si fuese un asunto como el bautismo, por ejemplo. No, pues yo me bauticé tal día ahí atrás. Entonces miran a la salvación como un ritual que en un momento dado se hizo. Y por eso existe la confusión y hoy muchos dicen que son salvos cuando no lo son. ¿Por qué? Porque simplemente, constantemente, y han sido enseñados que la salvación es un hecho que sucede en un momento dado. Pero ser salvo es vivir en salvación. No un ritual hecho el día que, entre comillas, dices tú que te convertiste. De allí para acá empezó tu salvación. La salvación es una forma de vida. La salvación no es un acto dado en un momento en los días pasados. La salvación es, fuiste salvado y permaneces salvo. Porque dice bien claramente, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estabas muertos, en otras palabras, cuando tú tenías pecados en ti, estabas muerto para Dios. Entonces lo único que te salvó es porque creíste en Él, en su sangre que te limpia de los pecados. Y si la sangre de Cristo te limpia de los pecados y te da vida, en realidad, ¿cómo fue que agarraste la vida? Por la limpieza de los pecados. Entonces, una vez, si la limpieza de los pecados te da vida, por lógica, ¿cómo tienes que continuar tu camino? Limpio. De donde el que no se mantiene limpio no ha obtenido lo que realmente dice que ha obtenido. Porque el problema, la mala interpretación consiste en que la salvación se mira como un evento, una situación en un momento dado de su caminar. Pero no se mira como un cambio de vida. Se mira simplemente como yo fui salvo allá atrás. Eso porque los predicadores se los han enseñado así. Como que si nada más lo único que tendrían que hacer es predicar a la persona cree, se arrepiente, ya fue salvo, ya. No tenemos que preocuparnos más por él porque ya es salvo. Pero eso no es la salvación de acuerdo a la Escritura. Dice, en los cuales, versículo 2 de Efesios 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cuáles cosas? Delitos y pecados,
en los cuales anduviste en otro tiempo. No dice andas, anduviste. Tú no puedes decir, bueno, anduvimos en esas cosas, pero si tú andas ahorita en las mismas cosas que tú anduviste, ¿hubo un cambio en realidad? ¿Existió una salvación en realidad? Muchos hoy creen que son salvos cuando ni siquiera lo son. Hay montones de gente que cree que es salva cuando no es salva aún. Salvo es aquel que ya no anda en los delitos y pecados que anduvo en otro tiempo. Ese es un salvo, ¿sí? Siguiendo la corriente de este mundo, dicen, los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿por qué estoy predicando de la desobediencia? Todo aquel que practica la desobediencia, ¿bajo qué espíritu está? Se las voy a poner fácil, porque muchos se dicen que están por el espíritu. Obediencia. La obediencia al Espíritu de Dios. La desobediencia es el resultado del príncipe de los aires. Con las acciones, tú das testimonio bajo a quién sirves en realidad. Porque hoy en día los hombres dicen que son salvos mientras están bajo el régimen del espíritu de los aires, del príncipe de los aires, en lugar de estar bajo el régimen del espíritu, que es la obediencia. El que practica desobediencia está bajo el príncipe de los aires. El que practica obediencia por el espíritu está bajo el espíritu de Dios. Los que practican obediencia como su forma de vida natural son los que son salvos. Los que practican desobediencia no son salvos, porque ¿de qué vino el Señor a salvarlos? De los delitos y pecados en los cuales andaban en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo nuestra voluntad, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y si tú te fijas, todas estas cosas que está describiendo ahí entre el versículo 2 y 3 de Efesios 2, claramente está hablando de la desobediencia. Pero si tú te fijas, ese comportamiento existe hoy en día dentro del pueblo que dice que es salvo. Y a fuerzas quieren mantener salvos, no se quieren arrepentir de sus pecados. Saben que son pecadores, si bien reconocen que son pecadores, no quieren cambiar sus caminos. Porque si le preguntas al cristiano que es pecador, reconoce que es pecador, pero no quiere dejar de ser pecador. ¿Por qué razón? Por el deleite del pecado que existe en su corazón. Por ejemplo, fíjate, 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? ¿Sí? Los deleites carnales, conforme a la potestad del aire, que el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. La corriente de este mundo es la desobediencia. Porque Jesús a lo suyo vino, mas lo suyo no le recibió. De tal manera amó Dios al mundo, y el mundo le rechazó. Entonces el mundo, la corriente del mundo, es la desobediencia. Fíjate tú, a la gente, como en el cristianismo le llaman a la gente del mundo, se separan así muy dignos. No, los del mundo, la gente del mundo. Yo no soy del mundo. Es que el ser del mundo no es un asunto así que digas, no, es que yo estoy acá. No, el ser del mundo se constituye una persona del mundo cuando ésta practica la misma corriente del mundo. Si la corriente del mundo es la desobediencia, pero tú dices, yo no soy del mundo, pero practicas la desobediencia, entonces en realidad estás bajo la misma corriente del mundo. Ahora fíjate, versículo 3, entre los cuales en otro tiempo todos nosotros vivimos
en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, no ahorita. ¿Sí? Eso significa que en realidad, en un momento dado, tuvo que haber un cambio de vida, donde el salvo ya no corre conforme los rudimentos del mundo, ni bajo el príncipe de este mundo, de los aires o del aire. ¿Sí? ¿Cuáles cosas? Fíjate. En los deseos de nuestra carne. ¿Quién está bajo la corriente del mundo y bajo el espíritu del aire? Los que son desobedientes, los que viven conforme los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué dicen los cristianos con los pensamientos? Hasta con el pensamiento se toca. La otra vez estaba escuchando a un predicador, dice, no, ni siquiera puedo controlar mis pensamientos. Y digo, wow, si no puede controlar sus pensamientos, su mente ha de ser un taller del infierno. Si no tiene la mente de Cristo, tiene la mente del enemigo. Entonces, en el cristianismo, la carne, los deseos de la carne y la voluntad de la carne es muy real. A mí mucho me regañan porque siempre me refiero a los cristianos y dicen que estoy hablando mal de los cristianos. No estoy hablando mal, te estoy diciendo públicamente todo el tiempo. ¿Sí? Y además te estoy diciendo cosas que son reales y verdaderas. Que tú sabes en tu propia carne que todavía andas tras los deseos de la carne y no solamente andas, los satisfaces, haces la voluntad de la carne. La carne tiene ganas de lujuria y vas y buscas lujuria. La carne tiene ganas de pornografía y vas y buscas pornografía. La carne tiene ganas de pleito y haces pleito. La carne tiene ganas de conmiseración y haces conmiseración. La carne tiene envidia y haces envidia. La carne tiene celos, haces celos. O sea, totalmente dominados por los deseos de la carne, bajo la voluntad de la carne. Cuando nosotros, yo te he hablado antes, la carne fue muerta, pero por la incredulidad viene la desobediencia, porque como no creen que la carne es muerta, entonces tienen que estar lidiando con los deseos de la carne, con la voluntad de la carne y con los pensamientos. Los pensamientos, te voy a decir una cosa, pueblo. Los pensamientos del hombre, de los que se llaman hijos de Dios hoy en día o los que dicen cristianos, están muy llenos de malicia. Ese es un lugar donde se amontonan muchos pecados. Y cada pensamiento malo es desobediencia. Porque ¿qué dice la Escritura? Pensar, en esto pensar, en todo lo que es santo, todo lo que es digno, todo lo que es de buen nombre, todo lo recto, todo lo justo, en esto pensar. Dios te dio mandamiento de que pienses. Pero si tú en tu mente andas entregado a la voluntad de la carne, desobediencia, 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 pero luego dices que eres salvo, ¿podrá tu fe sin obra salvarte? No. Porque la salvación no sucedió allá atrás. La salvación es una condición diaria. Mientras se dice hoy eres salvo. ¿Por qué? No por fe, hermano. Porque crees y te mantienes libre de pecado. Porque si, por ejemplo, si andabas muertos en esos delitos y pecados, ahora ya no vas a andar. Por eso claramente dice, en otro tiempo se seguían esas cosas, pero ahora no. En otro tiempo hiciste lo malo, ahora no. En otro tiempo eras gobernado por los deseos de la carne, ahora no. En otro tiempo hacías la voluntad de la carne, ahora no. En otro tiempo pensabas cosas malas, ahora no. Ese es un salvo, el que ahora no está entregado a los deleites carnales, a la voluntad de la carne, ni a los pensamientos, sino que ahora vive bajo el régimen del Espíritu. Y no por fuerza, sino por deleite de corazón, de verdad, porque le encanta la justicia. Entonces ahí es donde viene la desobediencia por la misma incredulidad, porque se están quebrantando los mandamientos. ¿El mandamiento cuál fue? Haced morir lo terrenal en vosotros, crucificad vuestra carne, crucificad al viejo hombre. Renovaos en el espíritu de vuestra mente para que no tengas pensamientos malos. Con todo y eso, fíjate,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los hijos de ira? La ira de Dios son cosas que hoy en día no se hablan mucho. Pero si tú le sigues leyendo lo que te estaba hablando en Deuteronomio 28, tú vas a encontrar la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y tú como pueblo, tú has escuchado muchas veces que la ira de Dios es sobre los hijos de desobediencia. Pero tú no te consideras desobediente aunque tú estás viendo tus propias acciones malas. Sin embargo, reconoces que eres un pecador. Pero al mismo tiempo que reconoces un pecador, también reconoces que eres salvo. Y te engañas. Por un lado, ¿soy salvo? Sí, soy pecador porque esa es la forma de vida que tenemos que vivir los hombres, porque mientras estemos en la tierra vamos a pecar, entonces soy salvo, pero también voy a pecar. Esas son las mentiras que tus predicadores te han dicho, porque de acuerdo con la Escritura, no existe cierta mezcla de que todavía tienes que vivir en pecado. Es porque en realidad los que viven en pecado después de que supuestamente dice que son salvos, es porque todavía están entregados a la carne y al viejo hombre y a la mente. ¿Sí lo entendemos? Porque entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los hijos de ira? Los que caminan en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Los que caminan conforme la corriente de este mundo. Estos son los hijos de ira, puestos para destrucción y serán destruidos. Si tú quieres ser salvo de eso, vas a tener que dejar de hacer lo malo, recibir lo que el Señor Jesús te dio, la muerte de la carne, la muerte del viejo hombre, la victoria sobre el mundo, la victoria de la muerte, la victoria sobre el diablo, y la mente de Cristo también tienes que tener. Todo eso son cosas que por medio de la fe vienen y se manifiesta con una vida libre de pecado. Yo tengo fe y manifiesto mi fe por una vida libre de pecado. Si yo digo que tengo fe y manifiesto mi fe en desobediencia, mi fe es falsa. ¿Nos entendemos? Mi fe es falsa. El asunto es que si en realidad yo creo, obedezco. Mi fe es genuina. Mi fe es sana. ¿Sí? Esto te lo digo otra vez. No para que te digas, no, es que mucho me condena. Cambia tus caminos. Te enseño la condición de tu corazón y las cosas que estás haciendo mal para que tú veas que estás haciendo mal y la cambies. Luego tienes la tendencia de hacer lo que los hijos rebeldes hacen. Hacen lo malo, los regañan porque hacen lo malo, se ponen bravos y dicen, ay, no me ama. Eso es pura conmiseración. Una costumbre que tiene el pueblo de Dios es hacerse la víctima. Todo el tiempo se hacen la víctima cuando tú estás quebrantando y pecando contra el Señor y el Señor te redarguye y todavía te haces la víctima. No, el Señor no me ama, no me quiere. No, esa es pura víctima. No me ayudan, no me comprenden. Pura víctima. Y así como vas a llegar. ¿Sí? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida junto con Cristo. Esa gracia. Y tenemos una serie de la gracia que igual te vamos a poner tal vez a las 3 después de que se acabe de la perfección, para que tú veas lo que la gracia hace. La gracia jamás lleva a un hombre al pecado. Si la gracia lo saca del pecado, aún estando en la inmundicia, la gracia viene y lo saca. Para que no estén en el pecado, todavía vas a regresar al pecado, que porque es gracia. Por favor. O sea, ponle atención. Si por la gracia te sacan de la inmundicia, ¿qué significa que la gracia quiere contigo? Nada más sacarte, tenerte un rato en la mano y volverte a aventar a la inmundicia. Ahora ya eres salvo. Te saqué. Oh, eres salvo ahora. Y te aviento a la inmundicia de nuevo. Ya eres salvo. Dentro de la inmundicia eres salvo. ¿Realmente crees que es así, pueblo? No. Porque si por la gracia el Eterno te saca, porque Él es bueno, te saca de la inmundicia, el simple hecho de que Dios te saque la inmundicia, allí solito te tira un mensaje de que no quiere que regreses más a la inmundicia. El simple hecho de que extienda su mano y te saque de la inmundicia, esa es gracia. ¿Sí? Y juntamente con Él nos resucitó.
y nos hizo sentar en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Te vas a sentar en lugares celestiales con tu inmundicia si por la gracia te salvó, la gracia te santificó para que te puedas sentar con Él. Aún vas a regresar a la inmundicia. Entiende, pueblo, que el Eterno te da salvación, pero la salvación eterna consiste en mantener la limpieza. Como estábamos hablando anoche en la escuela de discípulos, lo cual les recomiendo los miércoles y viernes a las 11, porque son clases que te sirven en tu desarrollo. La escuela son clases para los nacidos del Espíritu para que crezcan. El ministerio es para redarguye, exhortación para que se arrepientan. La escuela es para nutrición de los ya arrepentidos, que en realidad quieren vivir una vida sin pecado. Si tú no quieres vivir una vida sin pecado, no te recomiendo las clases porque te van a dar donde mero te duele. Pero si tú quieres vivir una vida sin pecado, te las recomiendo porque vas a encontrar las llaves que necesitas para ir y vivir conforme a la voluntad del Maestro. Si no entendemos, ¿la miras? Entonces, por gracia sois salvos, juntamente con Él, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas para su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Fíjate, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Quiero que entiendas bien, porque los hombres dicen que la salvación, la gracia de la salvación, o que la salvación es por gracia. Fíjate, y tal, ahí lo agarran así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Lo que pasa es que no acaban. Si tú te fijas, si te vas a Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, punto y coma. Ahora, tus predicadores, los que les gustan mucho las ciencias de interpretación, te dicen que no agarres un versículo fuera de contexto. Pero ellos agarraron un versículo fuera de contexto y aún fuera del punto y de la coma. Porque dicen, por gracia sois salvos, pum, se acabó. Porque por gracia sois salvos, pum, se acabó. Le han quitado la partecita que sigue para adelante. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero solamente te dicen, por gracia sois salvos, por gracia sois salvos. Te enseñan, oh, no puedes agarrar la escritura fuera de contexto. Oh, no, si lo agarras de un contexto es un buen pretexto y todo eso. Pero ni siquiera se detienen a agarrarlos hasta mínimo, hasta el punto. Porque por gracia sois salvos. Y la mayoría de gente, bueno, por gracia sois salvos, y ahí se quedan. Tampoco leen la escritura. Nada más miren, porque por gracia sois salvos, pero no tienen ni punto, ni coma, ni nada. Eso es una oración completa, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿De dónde? El que no tiene fe no recibe gracia para salvación. Porque si por gracia fuéramos salvos sin fe, entonces todo el gentío allá afuera tendría que agarrar la misma salvación que los cristianos han agarrado, porque no les requeriría fe. Pero de acuerdo con la escritura, y ahí es donde viene toda la torcedera y por eso tienen todos sus enredos, ahora tenemos un montón de gente que dice que por gracia es salva, que ni siquiera tiene fe. ¿Cómo vas a obtener salvación si no tienes fe? Porque hay muchos que les hacen la oración de fe y los que les repiten la oración de fe y los que están repitiendo ni siquiera tienen fe. Ni siquiera tienen fe para pedir perdón por sus propios pecados. De hecho, hay montones de ustedes que se llaman cristianos y todavía no creen que Dios les haya perdonado sus pecados. Andan cargando pecados de montones de días atrás y se dicen salvos. Pues, ¿qué tipo de salvación es esa si todavía no recibes el perdón siquiera? Pero ven cómo por un lado te instruyen a que no agarres la palabra erróneamente, fuera de contexto, y por otro lado, ellos para su propio beneficio la agarran totalmente fuera de contexto y de oración.
Porque mínimo, si vas a agarrar parte de la escritura, tienes que ir de un punto a un punto, o de una coma a otra coma, porque son oraciones completas. Por eso dijo, ni un punto ni una coma serán quitados de la ley, porque son importantes. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa es una oración completa. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No más repitas y digas porque por gracia sois salvos y todo el mundo amén. No es por gracia, pueblo, requiere tu fe. Y luego dicen, están enseñando cosas erróneas. Léelo tú. Saca tú la Biblia, vete a Efesios 2:8 y vas a ver. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Que si Dios no le da fe a los hombres, nadie los mete. ¿Por qué crees que el Señor Jesús les dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cruzan hasta el otro lado del mar para encontrar un prosélito, y cuando lo encuentran lo hacen 2 veces más merecedor del infierno? ¿Por qué? Porque no se requirió la fe. Hoy en día, en las religiones cristianas, en sus diferentes denominaciones, y en la católica y todas, lo único que tienen que hacer es la oración de fe. No le llaman la oración de fe, pero no trae fe. Si entiendan bien esto, que si el Padre no le da a un hombre el venir a Cristo, no viene a Cristo aunque el hombre quiera venir y diga aquí estoy. ¿Se acuerdan de aquel hombre que le dijo, Señor, yo te seguiré a donde vayas? Y él le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo de Dios no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Nos entendemos? Entonces, te voy a decir algo, pueblo. Si tú no tienes fe, tú no has sido salvado. ¿Fe en qué? Bueno, te voy a poner lo básico. Fe de que el Señor Jesús murió para que tú tuvieras vida. Murió para que tu carne fuera crucificada. Murió para que tu viejo hombre fuera crucificado. Murió para que tuvieras total victoria sobre el mundo. Murió para que tuvieras total victoria de la muerte, sobre la muerte por medio de la resurrección, por medio de su espíritu. Murió y destruyó al diablo para que tú no tuvieras que lidiar con él. Murió y te dio la mente de Cristo. ¿Sí? Te dio su espíritu. Esas cosas no se creen. Por ejemplo, murió, según Hebreos 10:14, para que tú fueras justificado, santificado y hecho perfecto. Y tú no crees que eres perfecto. Tú no tienes fe, pero puedes tenerla. Cree lo que Dios te ha dado. ¿Cuál es la batalla de los cristianos hoy en día que se dicen salvos? La carne, el viejo hombre, el mundo, la muerte, el diablo, los pensamientos. ¿Qué enseña eso? Que hicieron una oración, pero no creen en el Hijo de Dios. Porque si creyeran, serían verdaderamente libres de todos esos males. Sin embargo, andan batallando con todos ellos. Pero eso sí, dices que es salvo porque por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, pero se les olvida la partecita, por fe, por medio de la fe. Porque nada más dicen porque por gracia sois salvos y este no es de vosotros, pues es don de Dios. Pero se faltaron ese pedacito que dice por medio de la fe, porque no les conviene, porque son incrédulos. El diablo es mañoso. El diablo no quiere que tú seas salvo genuino. El diablo quiere que tengas una salvación falsa como la que tienes, como la que te han predicado tus predicadores en estos días, en estos tiempos. Desde ya de días lo han hecho, haciéndote creer una falsa salvación cuando todo el tiempo tienes que estar peleando aún todavía con el pecado. Fíjate, te dicen que por gracia sois salvos y esto no es don de vosotros, no es de vosotros, sino es un don de Dios. Y te dicen todavía que tienes que vivir en el pecado mientras estás en la carne. ¿Tú crees que vas a ser salvo con esas semejantes mentiras? Y luego se enojan conmigo. No hables de los predicadores. No estoy hablando mal de ellos. Estoy diciéndote las cosas que están haciendo mal. Y lo estoy haciendo públicamente. No estoy hablando allá afuera. No hablo con intenciones malas. Hablo para que se arrepientan. Para que los predicadores o cualquiera de los 5 ministerios, todos se puedan arrepentir. Y convertirse de sus malos caminos. Porque ya muchos días
como son el ministerio, nadie les puede decir nada. Y entre ellos, todos hipócritas, no se dice nada. Porque no se quieren ofender, pobrecitos. O sea, ni sus propias camaradas les importan. ¿Sí? Así que, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el don de Dios. Y esto no de vosotros, ¿cuál? La fe. ¿Por medio de qué eres salvo? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. La fe no es tuya, te la dieron. El Señor da a los hombres fe para que crean, porque si Dios no le da fe a los hombres, nadie cree. ¿Por qué crees tú allá afuera que no todos creen? ¿Por qué crees que en el cristianismo no todos creen? Se creen salvos, se creen hijos de Dios, se creen que van para arriba, agarran las promesas de Cristo y dicen amén, aleluya. Y ni siquiera han recibido la limpieza. ¿Y qué te estaba hablando ayer? Lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro. Si no te limpio, no tendréis parte conmigo. Ah, pero eso lo leen y le dijo a Pedro. No, te lo está diciendo a ti. Si no te limpio, no tendréis parte conmigo. Hoy este día el Señor te dice, si no te limpio, no tendréis parte conmigo. Y para que el Señor te limpie, tú tienes que creer lo que Él te ha dado. Nos entendemos. Aunque muchos dicen, no, que Dios no habla, porque por causa de que hay muchos falsos profetas, con todo y eso, Dios sigue hablando. Porque está escrito que si en aquellos días nos enseñó de una manera diferente en los tiempos de Moisés, en este tiempo nos habla por medio de su Hijo. Y la Escritura no puede ser quebrantada. Lo que pasa es que a los hombres no les gusta que les digan la verdad en su cara por la condición que están viviendo, porque saben que es mala, y en lugar de darse por bendecidos de que les estén revelando la condición actual, cuando estén en el infierno van a querer haber hecho caso. Y van a decir cómo nos rebelamos, cómo no aceptamos la palabra de Dios, cómo fue que no hicimos caso a su instrucción. ¿Sí? Porque aquí en la tierra se dan por ofendidos. No, pues es más fácil darse por ofendido que reconocer tus errores y tus pecados. ¿Qué problema hay con, sabes qué? La neta, he pecado. He pecado contra Dios. ¿Sí? Yair perdonó a David. David hizo un asunto bien malo, lo perdonó. Tal vez no les vaya a quitar las consecuencias de su pecado, pero los perdona. Si todo hombre se arrepintiera, mínimo los que dicen seguir a Cristo, sería muy bueno, porque Dios dijo, si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare, se apartare de sus malos caminos y se convirtiere, entonces yo sanaré su tierra. Pero normalmente igual tienen la tendencia de quitar los versículos. Si mi pueblo se humillare, yo iré desde los cielos. Cortan las partes de la Biblia y así los promueven. Las partes de lo que Dios habló las mandan incompletas como esto. Porque por gracia sois salvos y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y se comen por medio de la fe. Pedacito súper importante. Y luego existe toda esta desobediencia. Estas cosas te las digo, pueblo, ¿sabes por qué? Porque Dios te ama y quiere que te arrepientas. Porque si tú sigues caminando en la forma de vida que llevas, vas a terminar en el infierno. Eso te lo digo y te lo garantizo. Porque tu forma de caminar es mala en cuanto a santidad. Los que ya se santificaron, los que ya creyeron y recibieron el amor del Padre y permanecen en su amor, realmente eso los va a llevar a vivir. Fíjate, de hecho te lo voy a buscar aquí para que veas. Está en Juan, creo. Para que mires tú dónde está la garantía. Y lo estaba predicando ayer, pero en la escuela. Pero te lo voy a poner una vez. No hace malo repetirte las mismas cosas. Primera de Juan 4, 11, 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él
nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre nos ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Es lo que te estaba hablando ahorita, de creer el amor que Dios tiene para contigo. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y luego dice, no, nosotros no podemos ser igual a Dios. Fíjate, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo somos en este mundo? Como Él. Pueblo, eres igual a Dios. Eso parece una máquina cortazacate. ¿Por qué? Por tus malas enseñanzas, por tu incredulidad. ¿Qué te han dicho tus predicadores? Que Dios es perfecto y nosotros somos imperfectos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo el mundo contesta. No. Como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Hay camino. Y yo les aconsejo a cada uno, cáete de rodillas quebrantado enfrente del gran Rey. Porque si esa no es tu condición, tú no tienes confianza para el día del juicio. ¿Por qué creen que le tienen temor a la muerte? Porque en el fondo saben que van a ser enjuiciados por su forma mala de conducta. Aunque digan que son salvos y juren y perjuren que son salvos, tienen temor a la muerte. Porque el temor a la muerte da testimonio de que tu forma de vida es mala. Entonces, pueblo, permanece en el amor de Cristo. ¿Cómo? Yo les aconsejo a todos los que se llaman cristianos y que dicen, y de cualquier religión que exista, empiecen a amarse unos a otros y empiecen a obedecer los mandamientos de Dios, porque el que no permanece en Dios será echado fuera. Los cristianos hoy nada más se enfocan en la salvación y todavía se enfocan en la salvación sin fe. Se enfocan en la salvación como un don de Dios. La fe es el don. El que cree será salvo. El que cree en su nombre será salvo. El que creyere será salvo. A lo largo de la Biblia miras que se requiere la fe para la salvación, pero tus predicadores te metieron eso en la mente y ahora crees que eres salvo como don. Fíjate en la escritura y ve que para la salvación se requiere fe. Es por gracia, porque Dios es bueno, porque Dios te da fe. Cuando tú estás en la inmundicia, te da fe para que creas, y por causa y por medio de la fe eres sacado de la inmundicia. ¿Sí? Entonces es importante que yo te aconsejo que si realmente quieres entrar al reino de los cielos, empieza a amar a tu prójimo, sin excepciones. Amarlos como Cristo los amó, y empieza a obedecer al pie de la letra sus mandamientos, porque está escrito también en Juan que el que me ama guarda mis mandamientos. Permanecer en mi amor significa guardar los mandamientos. Esos famosos mandamientos que tú dices, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esos exactos mismos mandamientos, no por carne ni por fuerza, sino por el poder del Espíritu y de todo corazón. Hay una grande manera diferente de la forma en la que los judíos obedecían la ley y de la forma en la que nosotros obedecemos la ley. Yo no obedezco la ley por causa de los mandamientos. Yo obedezco la ley porque amo a Dios.
Y por cuanto amo a Dios, no ando buscando las inmundicias. ¿Sí? No. Por cuanto amo a Dios, aborrezco la maldad, sin necesidad de que me traigan a memoria los mandamientos. Corazones de hijos, paz y gracia del Señor Jesús contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.